Entonces, bien, vamos a contenido. Le decía que la clase de hoy o el experimento de hoy era principalmente la serie de Lorentz, pero yo decidí antes de la serie de Lorentz dar un repasito que prácticamente a lo que le voy a dedicar el tiempo, como siempre, a integrales de líneas. Para que ustedes cojan confianza y cosas en el repaso. Usted sabe, usted diga, bueno, oye, esto sí es fácil. Entonces, me voy a ir directamente al libro, específicamente al repaso, específicamente al libro de texto, el de Denis Silk, que nosotros estamos utilizando, y vamos a trabajar en el capítulo 5, que ese sería el repaso. El repaso es un poquito ver las integrales de línea, ver un poquito la relación de las integrales de línea con la integral en variable compleja. O sea, cómo las integrales variables real se relacionan con la integral de variable compleja. Entonces, vámonos a ir al libro de Denis Silk, el capítulo 5. Las integrales de línea es súper fácil. Lo primero es que, bueno, la integral en variable compleja. Lo primero es que para uno saber qué es una integral en variable compleja, tiene que recordar que es una integral de línea. Algunos podrían pensar, bueno, pues yo tampoco recuerdo la integral de línea, pero no hay problema. Eso es algo súper fácil. Aquí está la definición. Yo no voy a perder mucho tiempo hablando de la definición, del límite, de que es un límite, que es sobre una línea. Recuérdense que en la última clase nosotros hablamos de algunos conceptos sobre lo que era una curva, lo que era un dominio, lo que era un abierto, todo eso ustedes se lo repasan. Más bien yo voy a ir a la parte práctica de lo que es una integral de línea y cómo ellas se relacionan con variables reales. Por ejemplo, aquí estas tres expresiones principales. Por ejemplo, si yo tengo una integral sobre una curva específica de alguna función que depende de dos variables, diferencial de x, puedo decir, lo primero en términos prácticos que yo tengo que hacer es lo siguiente. Sobre lo que significa la integral de línea, por el momento no voy a hablar de la aplicación, sino cómo hacerla, ¿verdad? Recordarlo. Miren aquí ustedes están viendo, no sé si lo ven aquí, ¿la ven la curva aquí? Sí. Es una curva que es un arco de circunferencia que va desde 4 aquí, el radio 4, y existen diferentes parametrizaciones. Esto es un ejercicio. Aquí dice C definida paramétricamente. Muchas veces la curva yo tengo que definirla, o sea, la curva puede ser un arco de recta que va desde un punto a otro punto, una elipse, lo que sea, pero en este caso me dicen cuál es la curva ya. La curva está en términos del parámetro T. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy, recuerde, esto es un repaso de cálculo vectorial, pero yo lo estoy explicando como si usted no lo hubiese visto nunca. Aquí tengo a X y a Y. Si a T, el parámetro T, yo le doy valores, entonces yo me estaría trasladando desde aquí hasta aquí, dándole valores. Por ejemplo, aquí dice que T varía de 0 a pi medio. Por ejemplo, si T vale 0, ¿en qué punto yo estaría? ¿Quién me puede decir ahí rápido? Si T vale 0, ¿qué me daría? 4, 4,0. 4,0 y estaría aquí, ¿verdad? Entonces, paramétricamente, esta curva va recorriendo este camino. También se le llama camino. Así que, si yo quiero hacer esta integral, ahí hay tres integrales que me dicen que calcule sobre esta curva que está aquí. Si yo quiero hacer esa integral, entonces simplemente lo que hago es que transfiero la integral de la curva a una integral simple de la que uno ve en cálculo 1. Aquí dice que estoy integrando sobre la curva, eso sería resolviendo la primera integral, a x por y al cuadrado por diferencial de x, porque eso es lo que me dan. Entonces lo único que uno hace es simplemente una sustitución. Cambia quién es x en términos del parámetro, expresar todo en términos del parámetro, sería el primer paso.
Cambia quién es X y quién es Y si aparece. X y Y aparecen ahí y fíjese que se ha hecho una sustitución. Pero ahora está integrando desde dónde a dónde en términos del parámetro. Desde 0 a pi medio. Y obviamente se calcula el diferencial de X porque es el diferencial de X. Ya luego ahí es una integral sencilla, normal, y estoy integrando sobre esa curva. La B es lo mismo. Lo único que el diferencial es el de Y. Y la C es lo mismo, pero el diferencial no es el de Y, sino el de longitud de arco. El diferencial de longitud de arco es el diferencial de longitud de arco, diferencial de S, es igual a la raíz cuadrada de la derivada de X con respecto a T al cuadrado más la derivada de Y con respecto a T al cuadrado por el diferencial de T. Fíjese, por ejemplo, aquí lo resumieron ya. Okay. Pero fíjese, si usted deriva a X, le da eso. Y si deriva a Y, le dio eso. Y si lo eleva al cuadrado, entonces tiene esto que tiene aquí. Sacaron el 16 porque 4 es el factor común para los dos. Y es el diferencial de longitud de arco, de S. Entonces, yo puedo tener una integral de línea, en este caso, con respecto a X, también tendría el de X, o con respecto a Y, o con respecto a longitud de arco, que en este caso tendría que tener la raíz cuadrada de la derivada de X con respecto a T al cuadrado, más la derivada de Y con respecto a T al cuadrado por DT, que es este tercero. Si tienen alguna pregunta, cuando yo voy avanzando, ustedes pueden automáticamente activar su micrófono y ahí mismo hace la pregunta. Aquí le está recordando eso mismo. Le dice que Y es una función que depende de X, que si usted tuviera una función de dos variables nada más, entonces se simplificaría así. Fíjese que esta es longitud de arco para una función que depende de dos variables, pero también allá arriba ya lo habíamos visto. Aquí, mírenlo ahí, el diferencial de longitud de arco, el mismo que le dije, el DS, que está ahí. Entonces, una integral de línea es súper fácil, súper fácil. Tienen 3 ejemplos ahí. Y la integral de línea es como una introducción para repasar. Aquí tengo la línea, este otro ejemplo que está aquí, tengo la línea. Y esta línea ya está parametrizada. Me dicen que esa, bueno, en realidad aquí no está parametrizada. Yo tengo que crear una parametrización, pero esta es la parametrización súper fácil. Porque, bueno, recuerden que la diferencia entre una curva y una función simple de la de matemática básica es que la curva tiene una orientación. O sea, si yo grafico esto en GeoGebra, fíjense que ahí dice y igual a x al cubo. Entonces sería y, la estoy digitando aquí, y igual a x elevado al cubo. Fíjense que es una función simple. Esa función es de matemática básica. Pero, si yo quisiera recorrer un pedazo de ella, ¿desde qué punto a qué punto era que estaba ya recorriendo? ¿Desde dónde a dónde? Y en el 2, menos 1, que era un pedazo, mírala ahí en el libro. A ver, menos 1 al 2, que es 8, 2 al cubo es 8, y menos 1 a la 3, menos 1, entonces estaban ahí. Estamos en el punto menos 1, pero usted puede recorrer cualquier pedazo. Obviamente, en ese ejercicio me estaba diciendo cuál recorriera. Estaba ahí, en el punto A, ese que está ahí. Desde ahí estaba recorriendo hasta el punto 2,8, porque en 2 da 8. 2,8. Entonces, ese pedacito de esa curva es la que está allá. ¿Cuál es la diferencia? Que yo estoy moviéndome desde A hasta B, pero estoy integrando sobre esa línea, una integral de línea. Obviamente que esto que está aquí, que es la función, yo necesito parametrizarla. Algunas veces uso la misma X, otra vez uso la misma Y y la parametrizo. ¿Qué es parametrizarla? Simplemente que yo diga que X es T, si yo quiero usar la letra T, que X es T, y si X es T,
¿desde dónde a dónde varía X en ese intervalo? Para ir desde A hasta B. Desde menos 1 a 1. ¿Quién habló? Siempre da el nombre. Fran Ovalle. Fran. Desde menos 1 a 1 va X. ¿Y Y? ¿Quién sería entonces? Del 2 al 8. ¿Y quién sería la parametrización de Y? Y sería T al cubo. ¿Sí o no? Entonces yo puedo tener una parametrización simple para esta curva donde yo diga que X es T, es decir, yo ahí puedo decir que X es igual a T y decir que Y es igual a T al cubo. Simplemente podría decir que esa es una parametrización de esa curva, es decir, que X es T y Y es T al cubo con T variando ¿desde dónde a dónde entonces? De menos 1 a 2. Desde menos 1 a 2. Porque si X es T, desde menos 1 a 1, a 2, perdón, en este caso. Sí. Entonces, con T variando desde negativo 1, menor o igual, bueno, está el igual ahí, hasta 2. Y esa es la parametrización de esa curva. Esa es la curva que usted tiene allá, es un pedazo de una curva. O sea que le estoy ilustrando esto porque si yo tuviera el seno, el coseno, una parábola o cualquiera de esas funciones de matemática básica, hacer una parametrización con ella misma es inmediato. ¿Sí o no? Es inmediato porque simplemente a X le llamo T y Y, que está en términos de X, entonces queda automáticamente parametrizado. Aclarar algo. No es lo mismo la curva para la curva generalmente usaremos la letra C, no es lo mismo la curva de ir desde A a B que venir desde B hasta A. Venir desde B hasta A se llamará curva opuesta. Y igual que en matemática básica, cálculo 1, integral desde A hasta B sería lo mismo. No sería lo mismo que integral desde B hasta A, pero sería igual al opuesto. O sea, que si usted integra si lo que le piden es la integral de alguna función desde B hasta A, usted puede tener la curva desde A hasta B e integral desde A hasta B y al final, para el ejercicio que le están pidiendo, poner que eso es lo opuesto. Porque es como cuando usted invierte los límites de integración. Bien, eso lo vamos a ver inmediatamente ahorita. Entonces le quise ubicar la gráfica para que vea que eso era un pedazo de una gráfica normal simple de esta, que era y igual a x al cubo, pero pudiera ser y igual a x cuadrado, o y igual al seno de x, o y igual a cualquiera, y se crea una parametrización de la misma. En ese me están pidiendo que haga esta integral. Bueno, ¿por qué esa integral? Porque esa fue la que me pidieron. Nada, yo no tengo que cuestionarla. Me están pidiendo que haga esa integral. Es una integral de línea que integro sobre la curva C. La curva C es esta señorita que está aquí, la cual ya hemos visitado en GeoGebra. Y entonces hacemos exactamente lo mismo. En este caso, ¿qué diferencia usted ve? Que el libro no le llamó T a X, sino que le siguió llamando X. Pero si usted quiere, se puede quedar con su X. A mí me gusta la letra T para una sola unificación. Entonces, ¿qué hizo? Una sustitución igual. Obviamente, el diferencial de T, de X, el diferencial de X lo dejó igual porque está con respecto a X, porque dx sería lo mismo que dt, pero el diferencial de Y sería 3 veces X cuadrado por dx. Mírelo ahí. ¿Lo está viendo? Y lo otro fue una sustitución y pasó a una integral de cálculo 1. Sencillo. Ya está bueno para ese repaso de integral de línea. Aquí hay algunos ejercicios, más ejemplos, más curvitas para ir. Aquí hay una trayectoria cerrada, hay 3 tramos, no uno solo, sino que aquí podemos dividirlo en 3. Por ejemplo, ir desde A hasta B, después desde B a C, después de C a D. Y están las respectivas parametrizaciones. Siempre que voy a sustituir, yo les recomiendo usar en términos de T, cambiar todo para que usted se quede todo en términos de T y no confunda.
En este caso, la integral total sobre la curva, porque C es la unión de C1 más C2 más C3, sería igual a la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre C3. Es decir, la suma de las tres integrales. Y se calcularon por separado y eso dio. Aquí le habla de la orientación, lo que yo le estaba diciendo ahorita, que no es lo mismo ir desde A hasta B que ir desde B hasta A, y esta sería la curva opuesta. Algunos libros usan el menos allá arriba para indicar que es la curva opuesta. Eso es simplemente un signo, una anotación. Esas dos curvas son curvas opuestas porque tienen una orientación opuesta. Y eso es lo que me está recordando, igual que en cálculo 1, lo que ya le había dicho. Recordando eso, seguimos hacia adelante. Ahí tienen unos ejercicios de aritmética. Esos ejercicios, una pregunta, ¿esos ejercicios son de integrales de línea? No, ¿De vivo? No. 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 ¿De qué son esos ejercicios? ¿Cómo va a ser? Aritmética, matemática básica. Exacto, exacto. Estamos en Rusia. Exactamente, eso es lo mismo. Eso es matemática básica, cálculo 1. Es decir, nosotros no vamos a repasar cálculo 1. Ustedes repasan su cálculo 1. Tampoco estoy dejando ningún ejercicio de eso que están ahí. Esas integrales se supone que usted la maneja. No voy a dejar de esta tampoco. Voy a dejar 2 o 3 más adelante, porque como quiera las que nos interesan son las de variable compleja. Pero las de variable compleja usted verá que son estas mismas, las integrales de línea. Esto que están aquí, del 11 al 14, usted puede hacerlo, sí, para usted practicar. Los ejercicios yo los voy a disminuir al mínimo, ¿verdad? Aunque deberíamos aumentarlo al máximo, porque como estamos en casa, todos deberíamos hacer más ejercicio para combatir el ocio y la grasa. Bien, entonces disminuiremos al mínimo los ejercicios, aunque usted debería practicar al máximo, porque usted practica la cantidad que necesita para aprender. Entonces, estos ejercicios que están aquí son similares a lo que ya se han explicado allá arriba. Recuerdo, si tienen alguna pregunta, en el mismo instante, ahí mismo usted hace la pregunta. Fíjese que estas 3 integrales se la pusieron igual que los ejemplos de allá, una con respecto a X, otra con respecto a Y y otra con respecto al diferencial de longitud de arco. Y aquí le están dando la función que va a integrar en cada caso. Además, le dieron la parametrización, ya le dieron la curva. El 15 y el 18 son iguales, pero estos son un poquito más parecidos a lo que van a venir con la integral en variable compleja que nosotros tenemos. Y ahí solamente quiero que me hagan para la práctica el 27 y el 28. Las prácticas siguen siendo iguales. ¿Cómo ustedes, algunos recuerdan cómo era la práctica? No, era una práctica por el grupo completo para entregar el día del examen final. Yes, María. That's right. Bien, entonces la práctica era así. Es decir, sigue siendo así. O sea que, como ustedes se la arreglen, ya ustedes sabrán. Entonces, mire, ¿qué significa esa bolita que está ahí? Nadie pregunta. Yo no sé por qué no preguntan. ¡Pa! Activa su micrófono. ¿Qué significa eso? Que es una curva cerrada. Yes. María, explique qué significa que una curva cerrada. Ya nosotros habíamos establecido en un repaso en la clase lo que era una curva cerrada. ¿Quién lo puede recordar? ¿O alguien? Bueno, una curva cerrada que el punto inicial es el mismo punto final. Y era simple si no se cruzaba. Recuerden eso. En este caso, estas son curvas cerradas y simples. Estoy haciendo una integral de línea sobre una curva cerrada. Cuando la integral es sobre una curva cerrada, se pone ahí. Algunas veces, aunque este libro no lo indica, el mismo circulito implica una flechita diciendo la orientación en la que la curva se está recorriendo. Y seguimos. Esos dos ejercicios son de práctica. Estos dos también son de práctica, el 29 y el 30. Y entramos entonces en otra partecita de repaso, pero ya en variable compleja. Es decir, vamos a integrar, a ver, las integrales de contorno. ¿Son de línea, son de contorno? Es lo mismo. It's the same. Bien, entonces, repaso de curvas. Ya las curvas las vieron allá arriba. ¿Alguna pregunta? Fíjese que aquí está
la descripción ahora para pasar a variable compleja. En variable compleja, aquí se dice que este es el número Z. Recuerde que Z lo estamos utilizando para representar un número en la forma binómica. Z igual a X más Y. Solamente que aquí la X es una función paramétrica, una función, perdón, que depende de X, de variable real, y Y, que es la parte imaginaria, también una función. Este es el parámetro. Así que la Z representaría como una función paramétrica de variable real, pero que se obtiene un número complejo y se grafica en el plano de Apgar o Gaussian, que ya ustedes recuerdan. Esto un poquito de cómo conectar lo que ya vimos allá arriba, porque recuerde que la casa de los números complejos tomada compulsivamente era el mismo R2. Bien. Contorno, ya ahí le está explicando lo que es un contorno otra vez, cómo se recorre el contorno, la curva cerrada que ya ese repaso lo dimos, y que se llamaba recorrer un contorno. De manera que usted fuera aquí, lo llamaremos positivamente, si cuando usted va caminando por el contorno, su brazo izquierdo le queda hacia adentro, al interior, cuando la curva es cerrada. Entonces llamaremos que lo estamos corriendo positivamente. Muchas veces no se usa el reloj y es porque si dobla mucho aquí, alguna vez se dice que va para el otro lado, no en sentido contrario a la manecilla del reloj. Aunque después que usted aprende un poquito de variable compleja más avanzada, como diría mi profesor, dice que como quiere lo mismo, porque si usted desdobla eso, se vería como que va para allá. Usted lo desdobla y ve como que va en sentido contrario. Ahora así, ve como que aquí la aguja no va así, sino que viene para acá. Bien. ¿Alguna pregunta? Recuérdese también que nosotros dijimos que un número complejo se podía escribir en la forma, usando la fórmula de Euler. Aquí le falta algo a esa representación de ese número complejo. ¿Qué le falta ahí? Bien, recuérdese que nosotros dimos la representación de un número complejo en como 8.824 formas. Es decir, la forma binómica, forma gráfica con un punto, forma gráfica con una flecha, forma módulo argumento y la forma trigonométrica polar, usando después la fórmula de Euler. Recuérdese que ahí le falta el radio. En este caso es un caso particular. Esa ecuación será súper importante para nosotros. Eso representa... Pero ahí el radio vale 1. Para No eso. sé, ahí el radio vale 1, no es lo que están diciendo. Sí, para esa. El radio es 1. Ah. Pero yo dije que le falta para representar un número complejo. Bien, entonces, mire, ese que está ahí es una circunferencia unitaria. ¿Por qué? Porque el radio es constante y vale 1. Las circunferencias, las curvas que sean circunferencias para nosotros serán súper importantes, súper importantes. Es decir, si yo voy a representar una circunferencia de radio 2, pues simplemente la represento así y pongo un 2 ahí porque ese sería el radio. Y T es el parámetro que va de 0 a 2pi y la estoy recorriendo en sentido contrario a la manecilla de reloj. La puedo recorrer opuesta, pero la circunferencia para recordar que es una parte muy importante. Aquí está definiendo en términos de variable compleja qué es una integral de línea. Está definiendo, pero yo no voy a entrar en los desgloses de la definición por el momento. Fíjese lo que le decía anteriormente aquí abajo de que esta se está recorriendo así, contrario a la manecilla de reloj, y esta así, a favor de la manecilla de reloj. Y una integral de esta forma, donde f de z es una función compleja, una función compleja de variables reales. Bueno, en este caso es variable compleja, de una variable compleja. Esa función puede ser compleja o real, porque la función, si f de z es el módulo de z, me va a dar un número real. O sea, una función real o compleja, pero de variable compleja, de una variable compleja. Si f de z, entonces es una integral, modo cálculo 1, pero
donde Z y todo lo que usted ve ahí, Z es un número complejo. Z es una función f de Z de una variable compleja. A C se le llama contorno y entonces ya aquí va a ser ejemplos de funciones. ¿Qué pasa? Para distinguir la función, en vez de llamarle x, y a la función, porque el que se le elige como x, y es al z, a la función, algunas veces los libros usan el u y el b para la función, o usan f1 y f2 a la función. O sea, que la función la expresan de esa manera. Es decir, si yo estoy integrando una función de variable compleja, simplemente sería integrar la parte real más i por la parte imaginaria, la integral de la parte imaginaria. Súper fácil. Si tienen preguntas, lo dicen. Y la integral, esas integrales simples, cumplen con la misma propiedad de linealidad de la integral de cálculo 1. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Gracias. Entonces, aquí le está diciendo que vamos a construir una expresión para calcular la integral en variable compleja que quede directamente en términos de la integral en variable real. O sea, que la integral como la formulita que vimos allá arriba. Es decir, vamos a ubicarnos aquí en la ecuación 9, que si yo tengo una integral, recuerde que f de z lo voy a representar simplemente f de z, vamos a recordar quién es f de z. Lo primero es, esa expresión que está ahí la vamos a demostrar. Si yo tengo una integral de una función, donde a la f de z yo le he llamado u más bi, a la f de z. F de z es la función u más bi. U es la parte real de la función f de z y b es la parte imaginaria de la función f de z. La u depende de x de y la b también depende de x de y. Son dos funciones reales, variables reales. Entonces, vamos a ver si se lo ilustramos por aquí abajo. Bueno, vamos a mirarlo aquí. No, bueno, está bien, miren. Por el momento, usted lo puede demostrar de manera sencilla. Yo se lo voy a subir al grupo con una foto, la demostración, porque no se la tengo aquí. Pero para nosotros, simplemente esta es la expresión por el momento que vamos a utilizar. Y es fácil de demostrar, porque lo único que hay que coger es quién es z y quién es el diferencial de z. Míralo ahí. Y entonces escribirlo en términos de la otra expresión. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? La demostración de ella en términos de la parametrización, aquí la está escribiendo, pero vámonos al ejemplo.